Muy buenas, hermanos, ¿cómo están? ¿Están listos para el día de hoy, para empezar a conocer, aprender reflexionar? y salir bendecidos el día de hoy? Bueno, hermanos, para el día de hoy, para este podcast llamado No es por vistas, es por fe, estamos iniciando con nuestro primer episodio. Y para este primer episodio tenemos un invitado muy especial, que diría yo, Emma. Bueno, nos presentamos, creo yo. Soy Johan, mejor conocido como Johan. Bueno, soy Johan, ¿no? Tengo 17 años y bueno, Emma, preséntate. Mi nombre es Emanuel Martínez, y pues también me conocen por Emanuel. Siervos de Dios. Bueno, para este primer episodio tenemos un invitado muy especial. Creo yo que la cabeza de esta casa, la cabeza de este podcast. Sí. ¿Quién es, Emma? Bueno, les presentamos con ustedes en este primer episodio de la primera edición de No es por vistas, es por fe, al pastor Ibar. Un aplauso. Bueno, ¿Qué tal, Paz? Muy buenas noches. ¿Qué tal, muchachos? Muchas gracias por haberme invitado y para mí es un buen tiempo que vamos a pasar. Creo que vamos a tocar temas muy padres, muy que van a llegar al corazón de todos los que nos van a estar viendo. Así que, pues prepárense para este tiempo que vamos a tener en los próximos minutos y creo que el Señor nos va a hablar. No solamente lo vamos a pasar muy padre, sino que va a irnos hablando conforme va pasando el tiempo. Así que muchas gracias y esperamos que este podcast llegue a mucha gente y que pueda ser de bendición para nuestras generaciones. No, sí, amén, amén. Y pues yo creo que para explicarle a la gente que nos empieza a ver, el sistema va a ser más o menos de que tendremos un invitado por cada episodio y pues para inaugurar con broche de oro tenemos aquí a nuestro querido pastor. Entonces esperamos tenerlo más adelante en más episodios y ser una persona frecuente en los capítulos, pero sí, entonces, el día de hoy, Johan, ¿con qué vamos a empezar? ¿Nos puedes...? Bueno, es un tema creo que controversial, un tema que puede conmover, puede crear disturbios, creo yo, confusiones, tal vez resolver dudas, y estamos para eso el día de hoy, por eso tenemos a nuestro pastor. Claro. Y bueno, el tema de hoy es, ¿qué dice la fe o qué dice la religión? Sí, claro. ¿Qué dice la fe y qué dice la religión acerca de diversos temas puntuales que pueden ser conflictivos dentro de una comunidad, verdad? Entonces, queremos como a la luz del Espíritu Santo y pues en este caso de nuestros guías, el pastor, ir más o menos viendo qué nos dice la palabra y qué nos puede ir diciendo Dios para iluminar un poco estos temas. Bueno, querido Paz, bueno, con todo respeto, ¿verdad? Decirle Paz, que, bueno, así le decimos en casa, ¿verdad? Para usted, ¿qué es la religión? Bueno, yo creo que la religión para cada uno de nosotros debería ser un estilo de vida, ¿verdad? Yo no estoy muy de acuerdo con la religión, yo voy más con un estilo de vida basado en la palabra de Dios y con actitudes que realmente nos ayuden a formar mejores personas y ser, yo creo que una mejor sociedad. La religión yo creo que no nos ayuda mucho. La religión no nos acaba, pero un estilo de vida basado en la palabra de Dios, yo creo que eso nos va a hacer luz en medio de la oscuridad. Claro. Así es. ¿En qué nos basamos en esta? Si no es por religión, ¿en qué nos podemos basar? Si no es por religión, ¿en qué nos podemos basar? Bueno, yo creo que cuando nosotros venimos a la iglesia y nos invitan a algún lugar como en el cual estamos grabando este podcast o una iglesia de las que ya conocemos, pues lo primero que se nos viene es, nos están invitando a una religión, ¿verdad? O ellos son religiosos, a veces nos toman por religión como nos vestimos o como actuamos. Pero yo creo mucho que la religión no se trata de un nombre, de una iglesia, sino que la religión la formaron los seres humanos para acercarnos a Dios. Luego se fue desvirtuando, pero si pudiéramos ver algún concepto bíblico, pues podemos ver a Jesús, ¿no? Jesús, pues fue en contra de todos esos grupos religiosos que habían en su tiempo, como los fariseos, los saduceos y todos aquellos feos, ¿verdad?, que habían en el tiempo de Jesús. Pero Jesús no vino a traer una religión, Jesús vino a traer un estilo de vida, ¿verdad? Y todos esos grupos comenzaron a chocar entre sí y comenzaron a atacar
el estilo de vida que era el conforme al del Padre que vino a establecer a Jesús Así aquí es. en la tierra. Claro, Yo creo- entonces está de acuerdo que entonces la fe sería como este antónimo o la contraparte para hablar de religión, la fe, ser un hombre de fe en lugar de ser un hombre religioso. Yo creo que, bueno, es una buena pregunta, ¿no? Pero la fe se va desarrollando Así es. y la fe está en nosotros. Dice la Biblia que cada uno de nosotros tiene un poquito de fe, ¿no? O se nos ha dado una medida de fe. Lo que pasa es que la religión se ha ocupado de irla apagando, porque cuando te vuelves un hombre religioso, ¿verdad? La fe que tú tienes y que Jesús puso en tu vida, pues va muchas veces menguando porque comienzas a vivir un estilo de vida que en vez de ayudar, pues va apagando lo que Dios depositó en ti. Claro, sí. Bueno, y en la palabra tenemos el ejemplo de los fariseos, ¿no? Y escribas que Jesús los denunciaba por ser muy religiosos, por ir distorsionando, como usted dice, la fe, al hacerlo muy religioso, al esquematizarlo demasiado, como que perdían un poquito el enfoque, ¿no? La mirada. Ok, bueno, pues entonces teníamos que hacernos una pregunta para nosotros que hemos creído en Jesús. ¿Estamos viviendo una religión o estamos viviendo como Jesús? Wow. Entonces, a veces nosotros tomamos, yo creo que ustedes muchachos, yo creo que muchas veces los jóvenes son criticados porque te dicen, ay, vas a tu iglesia, ¿no? Ahí, ay, qué aburrida es la iglesia. Pero no se dan cuenta que no es una religión. No. Claro. O sea, es algo que nosotros lo agarramos, lo abrazamos, nos ayudó en un momento dado en nuestra vida y nos ha ido, ¿no? O sea, nos ha ido. Entonces, muchos allá afuera confunden lo que es la iglesia o hacer iglesia con hacer o formar parte de una religión. Entonces, la fe de la que tú estás hablando, la fe que Dios depositó en nosotros, es cierto, va siendo desarrollada en un lugar como este, Así es. en una iglesia, pero no quiere decir que aquí esto sea religioso. Entonces tendríamos que ver qué es religioso, o sea, qué es vivir una vida religiosa. Para ti, ¿qué sería vivir una vida religiosa? Para ti, ¿qué sería vivir una religiosa? Porque tal vez mi concepto de religión es muy diferente al concepto de religión de Johan o tu concepto, pero allá afuera también. Entonces, Claro. ¿qué es una vida religiosa? Wow. Sí. Yo O sea, creo- para ti, ¿qué sería una vida religiosa? No, para mí una vida religiosa creo que sería vivir una manera en que esté impuesta una iglesia. No la manera en la que tal vez lo dispone el pastor o los líderes, sino cómo nosotros lo vemos. O si no, los mismos hermanos, cómo juzgan a los otros. Creo que la religión ha lastimado mucho a los creyentes, ha lastimado mucho a las personas. Claro. Cuando Jesús vino y mostró todo lo contrario, ¿no? En el momento que murió en Mateo 27:51 dice, ya aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Creo que ahí Jesús partió la religión. Creo que toda su vida, sus 3 años de evangelización, sus 30 años de vivir a sí mismo, partió con ese estigma de vivir una vida religiosa, porque cada quien, claro, como dice el Paz, cada quien tiene su manera de ver, ¿no? Pero creo que su manera de ver es a la manera de que otros piensan que los juzgan. Claro. Que si hago esto, no iré al cielo. Ok, para Sí. ti. Bueno, para mí creo que me gusta compartir que vivir una religión es vivir preso, vivir no libre, porque te encasilla, te encierra en directrices o en normas muy estrictas que no te permiten vivir en la libertad de los hijos de Dios, que es lo Así que el es. Señor quiere, ¿no? Y pues aferrarnos a esas normas y así a esos sistemas tan cuadrados hace que uno sea menos libre, y para mí eso es vivir en religión, porque cuando sales de eso entiendes que no debo hacer esto, no es que no deba hacer esto, no es que no deba hacer lo otro, sino simplemente mirar a Jesús, al Padre, y qué haría Él y hacer eso. Entonces estamos hablando ya de un estilo de vida, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de un caminar diferente. Ya no lo hago por condenación. O sea, ya no lo hago porque me van a juzgar. O sea, si yo voy a vivir o voy a ponerme esta ropa, me la voy a poner porque si no me la pongo voy a ser juzgado y señalado. Eso es religión. Claro. Pero cuando sales y Dios te hace libre de todo eso,
¿verdad? Tú ya no lo haces, pues ya no vistes para ser señalado o juzgado, sino tú vistes porque es tu estilo de vida, porque es tu esencia, porque tú crees que es lo correcto y vas a caminar. Claro, Paz, y ahorita que toma ese tema y dijimos que queríamos puntualizar un poquito, ¿usted qué piensa? ¿Hay alguna manera adecuada en la que uno debe ir vestido a la iglesia? ¿Uno debe ir presentado? ¿Uno debe ir arreglado? Sí, vamos a encontrarnos con Jesús, que es el Rey. Bueno, la Biblia habla acerca de venir de una manera decorosa, ¿no? No, tampoco vamos a ir a una fiesta, a una pachanga allá afuera, o sea, tenemos que venir a la iglesia de una manera decorosa, ¿verdad? Siempre con pudor, en el caso de las mujeres, ahora en el caso de los hombres también. Y creo que la manera de vestir de algunos, pues es que a veces venimos de allá afuera, ¿verdad? Y queremos también, queremos vestirnos como nos vestíamos, pero tenemos que darnos cuenta también que Cristo también nos fue cambiando, no solamente de adentro, sino también nos ha ido cambiando hacia afuera, ¿no? Y también de la manera de vivir de allá afuera, y perdónenme la palabra, pero a veces es sexy, ¿verdad? O es muy llamativa, peinados ostentosos, ropa muy ostentosa. Entonces yo creo que una manera moderada, ¿verdad? Con pudor, una manera, ¿verdad? También que agrade el corazón de Dios y en la cual pues tú también te sientas, ¿verdad? Bien, no señalado, ¿no? Porque yo creo que también la ropa, hay personas que la están llevando, pero pues cada rato están cuidando, ¿no? O sea, ni siquiera ellas o ellos se sienten bien, ¿no? O sea, entonces cargar una ropa, vestir bien o vestir de acuerdo a como tú te sientas bien, sin ser señalado y tampoco pues, estar con pena o estándote cuidándote cada rato, igual, ¿no? Más en la iglesia. Igual creo yo de que como uno, para quién viste. Porque si vestimos para Cristo, vestimos para nosotros o vestimos para el mundo, ¿no? Ejemplo, voy a meter otro versículo. En 1 Corintios 11, 5 en adelante dice: porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzosa a la mujer, córtese el cabello o rápese, que se cubra, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es la imagen y gloriosa de Dios, pero la mujer es gloriosa del varón. Es decir, si vestimos para nosotros, vestimos para otros. Ejemplo, hay iglesias que se respeta claramente. Creo que hay iglesias a las que vamos y si se tiene que vestir de una cierta manera, hay que ir de esa cierta manera, ¿no? Por respeto a la iglesia, ¿no? Claro. Porque delante de Jesús, pues podemos ir como en el cuarto, podemos estar completamente sin ropa, podemos estar en un cartón durmiendo, ¿no? O sea, a lo que me refiero, no necesitamos ropa ostentosa, ¿no? Siento que se puede vestir de esa manera como dice la palabra, ¿o no? Ahora mira lo que te voy a decir aquí. En la Biblia está en 1 de Timoteo, dice: asimismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. Dice eso, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad, y bueno, y ahí dice otra cosa. Pero fíjate, o sea, ahí comenzó diciendo, ¿no? Que debe ser con vestidos así, pero dice, pero que su vestimenta sea de buenas obras. Y fíjate, a veces nos preocupamos, con lo que mencionabas tú hace un momento, nos preocupamos más de cómo viene vestido, que se nos olvida lo que realmente tenemos que hacer. Sí, ¿no? claro. O sea, a veces somos muy criticones, a veces somos muy señalados. A mí una vez me dijo mi maestro, dice, cuando tú señalas a una persona, hay tres que te señalan en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así es. Y yo creo, es verdad, nosotros venimos a una iglesia, tenemos que saber dónde nos encontramos y sabemos cómo debemos de vestir, ¿no? La Biblia nos menciona, pero nuestra mayor virtud debemos de tener una vestidura que lo agrade a Él, que verdaderamente son obras de justicia. Entonces, Pablo, con eso, a lo que yo entiendo es que
porque ya ve que a veces se señala a las mujeres con vestido, no usar pantalón, los hombres de tal o cual forma, entonces ya hay como unos lineamientos generales de que, pues bien, pero al final no importa si es con un vestido la mujer o con un pantalón, pero se tiene que al final vestir con las buenas obras, ¿no? Sí, pero yo creo que este tema pues sí es una cuestión de debate. Si tú ves en todos lados hay debate, ¿no? Claro. De cómo se visten, de cómo se peinan, de qué es lo que traen. Y tenemos que recordar algo. Los que estamos en el altar todavía tenemos una mayor responsabilidad de cómo debemos de estar vestidos, ¿verdad? Ahora, la iglesia también tiene esa responsabilidad. Pero escucha, tú puedes estar aquí al frente con un buen saco, con unos buenos zapatos de vestir, puedes estar bien vestido, pero si tu corazón está bien desviadote, pues, o sea, no sirve de nada, ¿no? Así es. Entonces, al final de cuentas, solamente es una parte visible. Las partes visibles también son importantes, pero lo que Dios está viendo, no solamente lo que tú estás dando por externo, sino lo que verdaderamente hay en tu corazón. Claro. Claro. Ahora, Entonces, escucha esto. También no podemos ser piedra de tropiezo. Así es. sí. Entonces, sí es complicado. No podemos ser piedra de tropiezo para los que nos están viendo o los que están acá abajo. Sí, Claro. y bueno, yo me gustaría pasar con otra pregunta. Entonces, Paz, hago estas preguntas para igual, pues que vean desde la realidad de un pastor que es un ser humano, es a su vez un guía. Ese tipo de preguntas que también él puede responder y sabe cómo guiarnos. ¿Usted qué piensa de tatuarse o no tatuarse? Uy. Wow. ¿Está bien? ¿Está mal? Creo que para La poner palabra, base, perdón, la palabra sí. también habla de gente tatuada y que se tatúan. Claro, o sea, yo creo que para Bueno, la poner palabra base, dice ponme como un sello, ¿no? Es un tatuaje eso. Mira, los tatuajes no son algo que nos robe la salvación. Entonces, tienes que tener eso, de estar consciente de eso. O sea, el tatuaje no nos hace salvos. Claro. Tampoco nos quita la posibilidad de ser salvos. Entonces, como no es un tema de salvación, entonces yo la verdad no los promuevo, pero tampoco los juzgo. Claro. Tengo muchos amigos que tienen tatuajes y tal vez yo a mis 80 años me ponga uno. No los promuevo, tampoco los juzgo. Tampoco, ¿verdad? Los señalo, pero no es un tema de salvación. así Y es. como no es un tema de salvación, entonces, pues esta parte pues queda a un lado. Ya depende de la persona, en mi caso, ¿verdad? Porque hay pastores que pueden decir, pero es que la Biblia dice que no debemos de marcarnos, pero no es un tema de salvación. Yes. No es un tema de salvación, en mi caso, como yo lo veo, y bueno, No, y se me viene hoy en ahorita, día está de moda. se me viene ahorita a la mente la palabra de que, hablando del vestido, de los tatuajes, que son cuestiones externas, ¿no? Que uno muestra en una comunidad cristiana, pero la palabra dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, lo que decía al final, ¿de qué sirve que cuido el vestido, cuido el no tener un tatuaje, podríamos decir, y el corazón está lejos del Señor? Entonces, ni juzgar, como se dice, tampoco promover, ni negar, ni así, pero cuidar, como ha dicho, lo más importante, ¿no? Que es las obras, el corazón y... Así es. Creo que cada uno tiene su propia revelación, ¿no? Cada quien sabe de qué manera lo está haciendo, con qué intención, ¿no? Porque si le hace una intención mala de afectar a otros o demostrar algo que no son, siento que no es una manera correcta. Claro, tampoco hay que promoverlos, ¿no? O sea, yo tampoco los promuevo ni me haría uno, perdón. Pero bueno, hoy en día es una moda, ¿no? Sí. O sea, ya hay hay personas que realmente se lo hacen por convicción, Claro. porque pues, les gusta, no sé, tienen ese anhelo. Sí. Pero hoy en día se ha vuelto una moda
en el grupo cristiano, ¿no? O en la gente cristiana. Y yo creo que no podemos hacer cosas por moda, sino que tenemos que hacer cosas por convicción. Así es. ¿No? Y cuando nosotros estamos convencidos de que a mí me gusta, porque es algo que ahí va a quedar toda la vida, ¿no? Aún la Biblia dice, ponme como un sello, ¿verdad?, en tu corazón. Pero tienes que tener esa convicción. Si tú nada más te lo estás poniendo porque los 80 se los pusieron y tú quieres ponértelo, pues estás mal. Claro. Pero si realmente hay una convicción y hay un porqué que lo estás poniendo, tampoco nosotros podemos juzgarte. Eres tú, el Señor, y bueno, Así es. Sí, claro. Así es. llamaremos. Y pues, para ir cerrando, Paz, y esas son dos cuestiones entre tantas y tantas que pudiéramos platicar, ¿no? Porque hay mucho que se puede platicar de todo esto, pero igual aprovechamos que lo tenemos aquí para conocerlo más, para que la propia comunidad y la iglesia lo conozca, los que nos están viendo puedan saber, ¿tiene alguna anécdota que nos quiera contar? Algo que siempre ha dicho, me gustaría que me pregunten esto y nunca me lo han preguntado. Bueno, tengo muchísimas cosas que hablar. Al final llevo 18 años predicando. Pero primero que nada, muchachos, quiero agradecerles este momento, este tiempo. Creo que ustedes son pues una generación diferente, son una generación que el Señor está usando y que tal vez en este primer programa, ¿verdad? Aquí con todo lo que estamos haciendo, pero llegará el momento en que se podrá todavía hacer mucho mejor y ustedes, Dios los va a usar de una manera muy grande, Amén. ¿verdad? Yo lo creo. Amén. Así que primero pues agradecerles esa fe que tienen y ese decir sí al Señor. Amén. En este momento, ¿verdad? Y vienen muchas cosas muy padres, Así ¿verdad? Lo que yo les puedo decir es no se detengan, Dios es fiel. Amén. Sí, Dios sí. es fiel, cumple no tus sueños, porque a veces dicen, Dios, que cumpla tus sueños. ¿Tus sueños para qué los quiere Dios? No, o sea, que cumplas los sueños de Él. Amén. Claro. No, que cumplas el propósito de Él. A mí me encanta lo que dice la Biblia, que cuando habla de David, que dice, y David tuvo el corazón conforme al de Dios, y va a hacer todo lo que yo le diga. Amén. Entonces, eso es servir a Dios, Sí. ¿verdad? No tu preocupación, no lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que hagas. Y ese principio, pónganlo en práctica toda su vida. Así es. Paz. Qué bueno que toca este tema y igual gracias por sus palabras. Ahorita que toca la voluntad de Dios, si puede compartir, ¿tiene algún momento que haya hecho chispas? Esto, ¿por qué a mí, Señor, me lo pides y te pasaste de lanza? Que haya dicho. Bueno, no creo que ese sea el lenguaje de Dios, pero bueno, Buenas. Bueno, sí, hay momentos, ¿no? en mi vida. Cuando perdí a mi primer hijo, eso no lo entendí, ¿verdad? Porque no entendía cuál era ahí la voluntad de Dios. La segunda cosa es cuando Dios me llama. Yo tengo un llamado muy diferente a todos los demás pastores, porque Dios me llama en mi cuarto y me dice, vas a abrir una iglesia. Y voy, a la primera que se lo comento es a mi mamá. Entonces yo voy con mi mamá, recibí eso de Dios, fui y le dije, mamá, Dios me habló que tengo que abrir una iglesia. Y mi mamá cocinando me dijo, pues sí, está bien, ¿cuándo la vas a abrir, no? Entonces mi llamado fue muy diferente. Me he basado siempre tratando de escuchar la voz de Dios. No lo que yo quiero. Lo que yo quiero es una cosa, pero lo que Dios quiere es lo mejor. Así que la voluntad de Dios es esa. La voluntad de Dios no es lo que a ti te agradaría hacer, sino lo que Él quiere que tú hagas. Y Paz, en ese tema, conocer a Dios, ¿cómo lo hacemos? Es decir, para saber su voluntad, creo que hay que conocerlo. ¿Cómo lo podríamos conocer? ¿De qué manera? A través de su palabra, a través de la oración y a través del consejo que te pueden dar tus autoridades de la iglesia o las autoridades que te aman. Ahí Dios te va a hablar, ¿verdad? Si quieres confirmación, que te lo confirme la palabra, que te lo confirme Dios y que te lo confirmen las personas que te aman o que están por autoridad.
encima de ti. Uy, sí, sí. Religión. Estar en constante comunicación, ¿no? Con él, buscarle siempre. Como por ejemplo en este podcast, pueden verlo todas las veces que quieran. Así es. Deberían. Claro, Deberían. para eso está, ¿verdad? Este podcast y creo que va a ser pues un buen tiempo para aquellos que lo escuchen. Van a escuchar algo muy diferente, los van a escuchar a ustedes, van a escuchar a cualquiera que se siente aquí, ¿verdad? Y si hay alguna falla o algo que se diga, pues al final estamos dispuestos a reconocer Claro. y a cambiar, Sí, sí. ¿verdad? Porque eso debemos de tener nosotros, que no tenemos la verdad en sí, ¿verdad? De manera natural, pero hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios y esa no falla. De hecho, de antemano, voy a poner como una disculpa para lo que pueda pasar, no, esperemos en Dios, ¿no? Porque el Espíritu Santo. Pero no sé si se han dado cuenta, pero incluso Pablo en sus cartas cuando pone, ya mero viene Cristo, él creía que ya venía Cristo. Uy. Y ya cuando fue evolucionando su propia reflexión con Dios, su propio conocimiento, se dio cuenta, todavía no viene. Ya ponía, cuando ustedes lo vean, porque yo no voy a estar. Entonces, también Pablo se confundió. Entonces, Bueno, 2025 años todavía no ha venido Cristo y nosotros lo seguimos esperando, ¿no? Claro, sí. Lo sí. seguimos esperando. Hay que ir creciendo como iglesia. Todos estos temas antes en la iglesia eran un tabú, no se hablaba, Sí. ¿verdad? Íbamos como borreguitos siguiendo algo y cuando alguien traía algo nuevo, pues era como que el apartado, ¿no? El pecador, el que... sí. Entonces, ahí hemos ido creciendo. En un tiempo se tuvo que meter la alabanza, en otro tiempo se tuvo que meter las luces, en otro tiempo se tuvo que cambiar la manera de predicar. Hoy se está cambiando la manera de hacer iglesia. Entonces, todo está evolucionando la iglesia. Claro. Iglesia que no se evoluciona, iglesia que se va No, a estancar. Sí, todo evoluciona, claro, porque, ejemplo, para hacer la sal, Jesús dijo, sean la sal, ¿no? A sus apóstoles. ¿De qué manera podemos ser la sal? Las cosas revolucionan. No podemos seguir siendo la sal y yendo, no sé, ¿qué ejemplo que se podría poner? O sea, no como antes. No, claro, por ejemplo, para acercarnos a los jóvenes el día de hoy, no podemos Sí, seguir no, haciendo no, métodos ya. antiguos y Sí. uno tiene que adaptarse, ¿no? Sí, uno tiene que adaptarse para ser la sal, para mostrar esa bondad de Dios, Pero es esa que fe. antes queríamos ser la sal de la tierra, pero estábamos entre las cuatro paredes. Exactamente. Entonces no salíamos a ningún lado, ¿verdad? O todo era aquí, todo era aquí. Hoy necesitamos ser la sal en nuestro trabajo, en nuestros negocios, en la escuela y un estilo de vida. La gente va a ver y te va a decir, no, tú tienes algo diferente, no sé qué es, pero sé que tienes algo diferente. Y eso es que está Jesús. Sí, y a mí me eriza pensarlo ahorita que les voy a compartir cuando Jesús no les dijo a los apóstoles, vayan a Jerusalén solamente o a Galilea. No, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. O sea, no dijo solo a los hombres, a los hebreos, o no, a todos y en todos lados. Entonces, El Espíritu Santo. pues esto es parte de eso, ¿no? Así es. Y yo creo que la iglesia todavía tiene muchas cosas más que hacer. Yo sé que Dios va a hacer cosas extraordinarias con nosotros. Amén. Tenemos que hacer a un lado todo espíritu de religión. La iglesia tiene que estar abierta a las personas que están necesitadas de Cristo. Y por mucho tiempo se las cerramos, pero hoy es tiempo de abrir las puertas de la iglesia para todo aquel que quiere encontrarse con Él, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar con muchas personas de las cuales nosotros no pensábamos verlas aquí, Claro. y aquí las vamos a ver, Sí, amén. ¿verdad? Transformadas, renovadas. ¿Pero por qué? Porque se le dio la oportunidad, no de ser juzgada, no de ser señalada, sino de tener un lugar en la mesa. Claro. Y creo que todos, de alguna manera, tenemos un lugar Así en es. la mesa de Cristo. Así es. Incluso creo yo que ser esa transformación, ser esa parte de esa transformación, sigue siendo el mostrar a Jesús. El no mostrar esa religión, el no mostrar esa forma de ser, manera de ser que nosotros creemos, ¿no? Claro. Como ya lo hablamos. Pero porque todos llegamos a pecar de alguna manera, todos llegamos a pecar de alguna manera en la que no podemos juzgar a otros. Como dijo el pastor, ¿no? Señalamos a uno, 3 ahora nos están señalando a nosotros. Entonces no podemos señalar. Entonces, para los oyentes que están oyendo esto, si alguna vez la religión les ha lastimado, si alguna persona por religión les ha lastimado,
aquí les decimos perdón. Porque Dios no es un Dios que juzga, no es un Dios que te va a matar, ¿no? Jesús vino a eso, te vino y te perdonó. Todo cambia, Dios no juzga, Dios te quiere y nos quiere. Sí, amén. Fíjate que hace mucho tiempo, cuando yo era niño, llegué a la iglesia y me acuerdo que mi mamá me cortó el pelo de una manera, como estaba, pues como era la moda en ese momento de los niños. Y me acuerdo que me vio un anciano de iglesia y me dijo, oye, ¿tú por qué te cortas el pelo así? Pues es que mi mamá me dio permiso. No, vete a... Y me acuerdo que su hijo se le acercó y le dijo, papá, es que yo también quiero un corte de pelo así. No, ¿cómo crees? No, tú tampoco. No. Los dos están mal. Y mírenme ahora, ni siquiera me puedo cortar el pelo. Porque se lo cortó. Mírenme ahora, ¿verdad? Entonces, o sea, las cosas pueden cambiar. Sí. Claro. Las cosas pueden cambiar, pero en ese momento lastimas, ¿no? Sí. En ese momento señalaste por religión, en ese momento dañaste el corazón de una persona. Sí, y yo por eso siempre invito que miremos a Jesús, a nadie más, Así porque es. el que te lastimó, Jesús no es así. Jesús no es así y pues, aunque sea complicado, nada más no dejar de quitar la mirada en él. Y pastor, Así es. pues para cerrar, gustaría ya para terminar. Pues muchachos, a todos los que hoy nos están viendo, les agradecemos que se hayan tomado este tiempo de estar viendo este podcast o de estarlo escuchando. No se pierdan los que están por venir. Así es. Creo que este 2025 se van a grabar muchísimos de estos, ¿verdad? Sí será, Y sí con personalidades muy buenas, ¿verdad? Que van a estar siendo entrevistados, platicando aquí con estos muchachos. Y recuerden esto, no es por vistas. Es por fe. Bluetooth connected.